Yo escuché en algún episodio pues que no había que estudiar ni buscar los datos y pues no lo hice. Lo que hice fue buscarme la música que yo escuchaba cuando estaba en Antártica. Entonces me estaba escuchando esas vainas. Perfecto. Al final de este episodio vamos a tener la excelente. playlist de la Antártida para el nuevo confinamiento. ¿Y cuál era? Porque me imagino que era música que uno no asociaría con la Antártida normalmente, porque probablemente lo único que uno quiere escuchar en la Antártida es como más música fría. Pues vea que es una mezclita es como una cápsula del tiempo de 2010 a 2012, lo que estaba sonando en ese momento, Claro. más las bandas sonoras que me acuerdan de cuando uno estaba allá. Porque vea que allá les hacen unas vainas muy jodidas a uno. Yo nunca había visto la película La Cosa. ¿Ustedes han visto la película La Cosa, The Thing, de John Carpenter? No. No, pero espérate, esto ya es territorio full viajes a la Antártida. Entonces empecemos. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes del universo, aquellos placeres que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Juan Diego Soler. Juan Diego, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola Alejandro, hola Sebastián, gracias. Para los que nos están escuchando, Juan Diego es astrofísico y en este momento trabaja en el Instituto Max Planck en Heidelberg, en Alemania. De pronto ustedes tienen muchas preguntas sobre la astrofísica y sobre el origen del universo. Pero aquí estamos para decepcionar. Exacto, no vamos a hablar de nada de eso. Juan Diego, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la Antártica. De la Antártica. ¿Es Antártica o Antártida? ¿O se puede decir de las dos? Se puede decir de las dos, aunque si usted se lo dice en español lo regaña, dice es Antártida en español, pero Antártica aparece en el diccionario, entonces yo digo Antártica, que es la misma forma en que se dice en inglés y en alemán. Y hay un poquito hay una intersección con tu trabajo porque, de hecho, estuviste en la Antártida. Yo voy a decir Antártida porque eso es lo que digo. Antártida en algún momento, pero que pues ese realmente no es tu foco científico, pero yo quiero remontarme a por dónde empieza la obsesión con la Antártida. Bueno, pues a mí lo que me pasó es difícil separar lo que yo hago como astrofísico y los viajes de la Antártica, porque en últimas, cuando yo elegí ser astrofísico, así que uno dice, jue madre, ya aquí arrancó esta vaina, pues en últimas fue por la Antártica, la decisión de dónde me fui a trabajar y todo fue por la Antártida. Entonces, antes que astrofísico, yo quería ir a la Antártica. Ajá. ¿Y la Antártida por qué es tan beneficiosa? ¿Eso tiene que ver con el hecho de que por estar como sobre el punto de giro de la Tierra, como que hay más tiempo de observación de ciertos fenómenos? ¿O es porque como no hay civilización es más ventajoso? ¿O por qué es eso? Pues básicamente para mí y en lo que yo hice de trabajo es porque allá no vive nadie. Ajá. No hay asentamientos humanos permanentes. La Antártica es el quinto continente más grande, pues que eso pues, no dice nada, es como decir la 17ª canción más famosa del Puma, eso no... es difícil como medirlo, pero en últimas es un continente desolado. La vida humana nunca llegó allá orgánicamente. Nosotros conocemos Antártica desde el siglo XVIII, pero allá no hay asentamientos humanos permanentes y lo que yo hago en astronomía o hacía era lanzar globos y después recuperarlos. Y entonces nosotros nos beneficiábamos del viento en Antártica, como el viento en todas las islas, tiene como un patrón circular. Entonces lanzábamos el globo y lo recuperábamos al otro lado después de haber dado toda la vuelta al continente y no teníamos que preocuparnos porque le cayera alguien encima, pues porque en Antártica no vive nadie. Entonces, básicamente esa es la razón por la que terminé yo allá, pero pues los astrónomos están yendo a Antártica pues desde hace un montón de años, pues porque Antártica es un desierto, no hay tanto vapor de agua en la superficie, entonces es bueno para las observaciones en infrarrojo, pero también la mayor parte de Antártica está alto, está más o menos a la altura de Bogotá. La planicie antártica, que es un glaciar enorme, está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. No. Esa es la altura promedio. Eso no me cabe en la cabeza. O sea, los dos hechos que me acabas de decir son como tan contradictorios. El hecho de que una vaina que está hecha de hielo no tiene tanta humedad, como que no tiene tanto vapor de agua, pero pues sí, es vientos enormes y muy frío, entonces asumo que es como que el viento no deja que haya como un vapor que queda ahí y sencillamente lo que hay se congela. Y es tan frío que congela todo. Antártica es más seco que el desierto del Sahara. Y eso es lo primero que uno aprende cuando llega allá, porque jue madre, la resequedad que usted tiene. Cuando yo llegué a Antártica, yo no era de las personas que se echa crema o que se cuida mucho con el bloqueador o esas vainas. No, pues
vea, yo soy de colegio de hombres y bogotano, entonces eso era como, no era una vaina. Sí. Uno tiene el labio sangrando y es como, no me hace falta, estoy bien. Sí. Y yo llegué a Antártica y lo primero que se le quema a usted es las comisuras de los labios, las orejas, los nudillos. ¿La punta de la nariz? La punta de la nariz es después, pero sin salir, sin exponerse al viento, inmediatamente a usted se le parten los nudillos. Sí. Y esto nos lleva al patrocinador de este episodio. Son ustedes por Loción Johnson & Johnson para la resequedad. Pues es lo que le dan a usted de una vez. Y bueno, pero ¿por qué Antártica? ¿Por qué me parece un tema apasionante en estos momentos? Porque todo lo que se está viviendo en este momento de pandemia, la lavada de las manos, el cuidado, el tener prevención cuando se sale, todo eso fue lo que yo viví en Antártica. Nunca en mi vida yo había vivido algo más similar a Antártica como se está viviendo ahorita. O sea, para mí, todo lo que yo aprendí en Antártica me está sirviendo en este momento porque en últimas es como un pequeño simulacro de lo que a mí me pasó allá durante meses. O sea, claro, vos ya habías ensayado eso. Vos estás diciendo que en retrospectiva tus viajes a la Antártida o tu viaje a la Antártida te preparó para como la experiencia de la pandemia. Sí, tal cual. Entonces, básicamente, estar en Antártica es volver a un estado mental, a un estado de actividad en el cual uno no puede dar por sentado nada. O sea, uno no puede dar por sentado que si sale a la calle va a estar bien, uno no puede dar por sentado que si se aleja del camino establecido va a estar bien, uno no puede dar por sentado que si se deja de lavar las manos va a estar bien, si no cuida lo que come va a estar bien. Es otra vez volver a ese estado mental que en últimas... hay gente que lo llama actitud expedicionaria y es, pues madre, estamos aquí mejor dicho, esto es lo más cerquita al infierno porque Antártica es un sitio, si usted no tiene nada que hacer allá, va a sufrir. Pero entonces, la actitud expedicionaria, ¿qué es? Pues madre, estoy aquí, pues primero, no me voy a enfermar, me quiero cuidar, quiero estar bien, y segundo, pues vamos a ver qué se hace con lo que hay. Me picaste con la idea de la historia y como esa actitud expedicionaria, que empezaste a hablar de como el descubrimiento de Antártida de 1800. Y quizás antes de llegar como a tus viajes, de pronto hablemos de, no sé, cómo empezaste vos a escuchar de la Antártida, ¿no? Con todos estos viajes y la historia que hay alrededor de su descubrimiento. Y cómo es la historia de todo eso. Sí, antes de querer ir a la Antártida, ¿cómo te obsesionaste con la Antártida? Exacto. Pues vea que yo ya llegué a eso ya viejo. Yo tenía 25 años y yo estaba en España trabajando. Yo trabajaba en tratamientos de radioterapia y estaba en ese pedazo. Cuando uno es un científico, llega un momento en que o decide hacer doctorado o decide hacer otra vaina. Después puede decidir hacer otra vaina después de hacer el doctorado, pero básicamente el doctorado es sacar la licencia de científico y decir, yo me voy a dedicar a esta vaina 3, 5, 10 años a hacerlo, porque hay gente que se demora 10 años sacando el doctorado. Me voy a poner a hacer esta vaina y yo sabía que estaba en física, yo quería hacer algo relacionado con la física y yo vivía en España y vivía en un piso, pues en un apartamento con un montón de gente y entre ellos había una checa, una mujer de la República Checa y ella tenía un novio que el tipo es el lector más salvaje que yo he conocido en mi vida. Este man, mejor dicho, es de los que no se iba con un libro al baño, iba con 3 libros al baño. Y salía con todos leídos. No, y tenía referencias, y uno le preguntaba, y aparte de un tipo chévere, o sea, no era un tipo harto. Entonces así fue que comencé, por ejemplo, a leer a Luis Ferdinand Céline, y el man me dice, uy, me estoy leyendo este libro de un man que tenía miedo de ir a la guerra, y entonces terminé leyendo Viaje al fin de la noche, que es un libro espectacular, y entre los libros que el man me sugirió, pues me dijo una vez, oye, ¿tú has leído Lovecraft? Y yo, no, ni idea. ¡No! En las montañas de la locura. Exactamente. Yo creía que ese es el único referente que yo tengo de viajes a la Antártida y creía que iba a ser uno pésimo. No puedo creerlo. No, tal cual. Richie me dijo, porque se llamaba Ricardo, Richie me dijo, no, léete en las montañas de la locura. Y yo estaba en ese proceso para aplicar uno a los doctorados. Eso toma tiempo, son como 6 meses de anticipación, toca hacer exámenes. Y yo estaba en ese momento en que decidía qué quería hacer yo en física, quién quería ser yo como científico. Pues en un arrebato, porque realmente fue un arrebato, yo quiero ir a la Antártica. A pesar de que las montañas de la locura, pues el primer libro se llama En las montañas de la locura. Sí. O sea, esto ya es miedoso.
pero yo dije, yo quiero ir allá. Pero vení, ¿sobre qué es el libro? O sea, como Las montañas de la locura. Hablemos un momentico de este libro. Yo quiero contribuir porque esto es lo único que va a poder contribuir. Yo no sé nada de la Antártida. No, mira, Sebas, Lovecraft, pues es este escritor de como terror cósmico, y Lovecraft, para los que están familiarizados con Cthulhu, el mitos de Cthulhu se lo inventó Lovecraft, que es esta idea de que hay unos dioses súper antiguos y malvados y todo esto. En las montañas de la locura, él construye un relato de una expedición que se va a creo que encontrarse con otra expedición, que dicen que encontraron algo muy prometedor, y ellos llegan, la otra expedición está como vuelta a nada, no los encuentran, no encuentran nada, y lo que acaban encontrando estos dos expedicionarios es profundo en la Antártida, básicamente los restos de una civilización súper antigua y alienígena claramente, y se encuentran también con los esqueletos fosilizados de unas criaturas, y luego las criaturas básicamente cobran vida otra vez y matan a un montón de gente. Está escrito para que uno realmente crea que eso es un documento científico, ¿no? Entonces es como el investigador contándote toda la historia, toda esta vaina que pasa. Entonces es muy ficcional, pero también hace un muy buen retrato de cómo funciona una expedición a un lugar así. O sea, es un relato súper verosímil. O sea, no es como que... Exactamente. Esto es verdad, esto es un hecho, esto es un documento. Y de ahí viene lo aterrador, que es muy aterrador porque es como si vos te estuvieras leyendo como un reporte de laboratorio. Entonces, pues se ve muy verosímil, se ve muy objetivo, entre comillas, y luego se vuelve todo cósmico y todo extraño. Entonces, sí, ese es montañas de la locura. Lovecraft nunca fue a Antártica, obviamente. Lovecraft lo que hizo fue, tomó los reportes de un aviador que es Robert Byrd, que fue el primer tipo que voló sobre la Antártica, y con las descripciones de Robert Byrd las convirtió en ese relato súper misterioso, y es un tipo de terror de frontera. Es como cuando usted ve la película Alien o la película, no sé, todas esas películas de ciencia ficción, pues en esa época, a comienzos del siglo XX, pues la Antártica era la última frontera. Entonces yo me leí ese libro y yo dije, madre, yo quiero ir allá. Y comencé a buscar fotos, comencé a encontrar las historias de las expediciones y apliqué a sitios donde iban a la Antártica. Entonces yo quería ir al Polo Sur, a un experimento que se llama Ice Cube, donde usted lo mandan al Polo Sur y hay que trabajar ahí. Y me salió, en últimas, este trabajo que no es en el Polo Sur. O sea, yo no trabajaba, la Antártica no es el Polo Sur. Y ahí entran ya los primeros... pues las tres cosas que usted tiene que saber sobre Antártica son las siguientes. En Antártica no hay osos polares. En Antártica hay pingüinos. Segundo, el Polo Norte no queda en ningún continente. El Polo Norte es un sitio que es hielo, ni siquiera es hielo permanente, sino se deshiela a veces, mientras que la Antártica sí es un continente. O sea, hay tierra debajo. Pero yo me imaginaba, el Polo Sur no es como en la mitad de la Antártida. Es un poquito a un ladito, y queda sobre esa planicie, entonces como si quedara en una meseta. Pero básicamente queda sobre un glacial que tiene 3 kilómetros de espesor y pone la banderita y eso se le llama el Polo Sur. A lo que usted se refiere de la mitad de la Antártica, ese es el polo remoto, que sería como el centro geográfico. Ahí es donde queda la base de los rusos y allá no quiere ir nadie porque ya hace un frío ni el berraco. Entonces estamos hablando para tener, digamos, claridad, y es el centro geográfico del continente de la Antártida es el polo remoto. Exactamente. Y no es, digamos, este sitio en términos... Es que pues, el polo sur es el polo sur de la Tierra. Exactamente. ¿Sí? Si usted le mete un palito al mapamundi, el polo sur es el sitio por donde sale la aguja del mapamundi. Y no coincide con el centro del continente de la Antártida. Exactamente. Que entonces, y ya vamos a la historia, y son los 3 lugares que querían buscar. Ellos querían buscar el polo sur magnético, el polo sur y el polo sur de accesibilidad, que es ese polo remoto, que en últimas yo no sé por qué la gente quiere ir allá, es así, pues, espantoso, ¿no? Y es un lugar un tanto arbitrario, ¿no? Es como que es el centro de la masa geográfica, es como decir como que, estamos en el centro de África, y es como que aquí no hay nada particular, como que esto geográficamente no es particularmente algo importante. Exactamente. O científicamente no es importante el polo remoto. No es particularmente importante, sino es más como porque Antártica... O sea, una buena forma de imaginarse Antártica es como si fuera una isla gigante. Y entonces, porque toda la exploración de Antártica se dio a través de las costas. Claro. O sea, durante mucho tiempo ni siquiera la gente puso pie en Antártica, sino hasta el siglo XX más o menos, la gente no hizo expediciones que fueran hacia el interior de la Antártica. Entonces, ese polo remoto era simplemente porque era muy difícil acceder si estaba lejos de la costa. Entonces era más como el desafío, pero pues el polo remoto, ese ya vino mucho después. O sea, el polo sur era el sitio donde la gente quería ir. Claro. Y pues ese es el que es famoso. Pero me estaba contando cómo fue que la gente supo que existía esa vaina ahí. El primero que
que teorizó esa idea. De hecho, el nombre de Antártica se lo pusieron los griegos. O sea, Aristóteles y un tipo antes, después de Aristóteles, que se llama Marinus de Tiro, que es un tipo que ni siquiera sabemos que existió, lo mencionan. Sí, nunca lo había oído. No, ni siquiera tenemos, ese man no tiene estatuas, no tiene nada. Ajá. Ese man hacía una cosa que es hartísima para la gente, y era medir latitudes. Y entonces el tipo lo que hizo fue como un mapa de las masas de tierra en el norte, y Aristóteles dijo, bueno, si hay masa de tierra en el norte, tiene que haber masa de tierra en el sur. Pero por una compulsión simétrica. O sea, el tipo dijo, si hay arriba, tiene que haber abajo. Tal cual. Pues lo llamaban Terra Australis, o sea, tierra al sur, o tierra incógnita, que eso pues hizo carrera en los mapas. Y de hecho, si ustedes cogen un mapa de antes de 1770, dice el mapa debajo, porque ahora ponen las banderitas, ¿no? Si usted ve un mapa del globo terráqueo, ahí le ponen las banderitas, no ponen todavía Antártica, pero era tierra incógnita, entonces no se sabía qué había ahí. Y de hecho, sabían que había osos polares. Los griegos sabían que había osos polares. De hecho, la constelación de la Osa Mayor, pues es... Y Polaris, pues. Exactamente. Entonces, oso en griego se dice Arctos. Y entonces, Antarctos es como lo opuesto al oso. Y ya está. Y ahí dio, mejor dicho, para cualquier cantidad de locuras, porque entonces, como no habían ido, o sea, los griegos no pasaban del Ecuador. Entonces comenzaban a echar... Ahí sí comenzaron a echar cuento a partir de ese argumento de simetría, y es que la gente vivía al revés, que tenía la cabeza en el pecho, todas esas pendejadas que se imaginaba Colón que se iban a encontrar. Ajá. Bueno, la mayoría de esos no son ciertas, porque Colón no... primero, él sabía que la Tierra sí era redonda, lo que no sabía era qué tan grande era. Y de hecho eran viajes mentales de los griegos pensando que el sur tenía alguna razón para ser distinta. Pero no. Lo curioso es que sí le pegaron al hecho de que no hay osos. Lo contrario de los osos, que son los pingüinos, supongo. El antioso. El antioso, exacto. Tengo una pregunta, antes tal vez de entrar al tema científico, es una pregunta como más en el campo como político e histórico, y es que yo asumo que la Antártida en algún momento, o inclusive hasta hoy, seguramente debe ser como víctima de estos como impulsos geopolíticos por marcar la última frontera. O sea, así como hubo carrera para llegar a la Luna y para llegar al espacio, como qué países verdaderamente y por qué han estado como preocupados por llegar a la Tierra incógnita. Precisamente yo así es como entiendo que los rusos estén allá metidos en el polo. Exacto. Así es como yo entendí que el polo remoto esté en los rusos. Es como, ¿uno para qué quiere estar ahí si no tiene ningún valor científico? Pues eso parece algo de fuerza. Sí. Eso es como que nosotros somos que estamos en este lugar. Y es como que, bueno, listo, al pelo. Es como que porque es difícil y ya. Realmente tiene mucho que ver con eso. Pero entonces ustedes se me están adelantando la historia, porque eso ya es siglo XX, pues cuando todo el mundo comenzó, se partieron Antártica como si fuera, mejor dicho, un ponqué. Que realmente, si ustedes ven el mapa, las reclamaciones territoriales, pero vea que es un punto muy bueno, Sebastián, porque el día que ustedes sepan, el día que ustedes escuchen que se van a hacer efectivas las reclamaciones territoriales de Antártica, el día que se acabe el tratado que protege la Antártica, ese día, mejor dicho, compren moto y aprenden a montar como en Mad Max, porque yo creo que ese día ya es un buen indicador que la humanidad está yéndose para el carajo. Señores y señoras oyentes, ténganse, porque yo presiento que este cuento de las reclamaciones de la Antártida va a estar genial, pero entonces dejemos que Juan Diego cuente toda la historia antes de llegar hasta allá. Pero bueno, la historia no es tan larga, fueron más largos los viajes. Resulta que el primero que llegó, le dio la vuelta a la Antártica y conoció las islas que estaban por ahí, era el famoso Capitán Cook. En 1774 el man llegó a Australia también. Exactamente, el man descubre Australia. Si le preguntan un cóctel, el man descubrió Australia. O sea, la bobadita de descubrir un continente entero. Y entonces el Capitán Cook descubrió las islas que están cerquita a Antártica y descubrió focas. Ajá. Y inmediatamente a todo el mundo se le hicieron los ojos así como dinero, como las caricaturas, y comenzaron a mover toda la infraestructura que había en el norte para cazar focas y ballenas, se comenzó a mover hacia el sur. Yeah. Entonces, durante años, pues iban a matar focas, que es la actividad más deplorable del ser humano, pues porque las focas no tienen predadores terrestres. Entonces, la foca, cuando se la va a matar, pues lo mira primero como con ojos de ternero, y usted la tiene que matar a palos, y después las hierven para sacarles la grasa, le quitan la piel y la venden a China. O sea, esto es una vaina, pero mejor dicho... Y en esas estuvimos casi 100 años. No había razones políticas, eso hacía mucho frío, era difícil meterse por allá. Bueno, nadie quería meterse por ahí. Ajá. Resulta que ya en los 1800, en 1840, se organizó una expedición como medio científica para ver qué hay por allá y como comenzar a medir cosas. Y ahí el personaje es un tipo que se llama James Clark Ross y es un inglés.
un británico, el man quería comenzar a hacer reclamación territorial. Por eso es que los ingleses están metidos, cuando ustedes piensen en Antártica, los ingleses están metidos allá desde el puro comienzo. Y el tipo fue el primero en darle la vuelta, fue el primero como en reconocer la Antártica como tal, aunque si ustedes, mejor dicho, ponen a hablar de esto con la gente de distintos países, se puede meter en una pelea de bar, porque los rusos piensan que fueron ellos. Hay un tipo que se llama von Bellinghausen, que aparentemente descubrió Antártica. Los franceses tienen a Dumont d'Urville, pero la expedición de James Clark Ross es una chimba porque este man primero le puso nombre a un montón de accidentes geográficos, o sea, el tipo sí comenzó a ver tierra como tal, y le puso nombre a 2 de los objetos geográficos más del carajo que tiene Antártica, que son el Monte Terror y el Monte Erebus. ¡Oh, sí! ¡Metal, weón! Y usted ve todos los nombres de Antártica y es que tienen unos nombres, la Isla Desesperación, Isla Desolación, el Monte Terror y el Monte Erebus. Erebus es la parte más oscura del infierno. ¿Todo bien en casa? El metal no existía en el siglo XVIII. Pero en espíritu vivía. Es como que no habían inventado el metal, pero estaba allí en sus corazones. Pues es que resulta que los únicos barcos que usted podía meter por allá eran barcos que estaban reforzados para bombardear ciudades. O sea, para siquiera acercarse, porque como hay tanto hielo flotando alrededor. Exactamente, y ahí le dio al punto más jodido de Antártica, y es que no solamente es llegar a la al continente tal cual, sino que usted está nadando en algo que está, los barcos están yendo sobre un medio que está congelándose todo el tiempo. En verano eso se derrite y en invierno se vuelve a congelar. Entonces si usted llega a coger una vía mal, o sea, en últimas necesita suerte para no quedarse atrapado en el hielo. Y aparte los pedazos de hielo pues destruyen esos barcos. Entonces los únicos barcos que estaban diseñados para esas vainas eran barcos que se habían utilizado para bombardear ciudades, y de hecho el Erebus y el Terror les pusieron esos nombres así tan miedosos porque esos eran los barcos que los ingleses habían usado para bombardear Norteamérica, cuando Norteamérica se estaba intentando independizar. ¿Y estos todavía son navíos de madera? Sí, todo esto es madera y a vela. ¡Hijo! Los manes que quedaban allá, mejor dicho, por eso es que es un milagro que esta gente que se haya devuelto. Ajá. Sí, no, pues es pues que... qué cantidades se quedaban ahí en el hielo, ¿no? Es decir, como que intentaban entrar y eran como que, bueno, listo, echemos ancla, y luego 10 horas después el hielo se congeló todo alrededor de ellos y vos cómo levantás vela allí. Y además esa es, por ejemplo, la fuente de las aventuras más berracas, porque cuando comienza el siglo XX, de hecho, se quedaron atrapados ahí los barcos. Entonces, hagamos fast forward, y entonces ya llega una época, ¿se acuerdan eso que la gente dice? No, pero si fuimos a la luna, ¿por qué no hemos vuelto? Y lo utilizan como un argumento por no hemos ido a la luna. Pues el equivalente de eso en el siglo XIX era la Antártica, porque durante mucho tiempo la gente no fue a la Antártica. James Ross fue a la Antártica en 1840. Pero James Ross, un momento, o sea, James Ross lo que hizo fue como casi que darle la vuelta al territorio y dibujar el mapa, digamos, como dibujarle los contornos a todo el territorio. Exactamente, pero entonces no pudo aterrizar, no pudo llegar a la costa. Estamos mezclando metáforas. Exactamente, porque pues el hielo está cambiando todo el tiempo. Ajá. Y la costa, en últimas, la costa de Antártica, ¿se acuerdan que yo les dije que eso tiene un glacial encima de 3 kilómetros? Pues eso significa que tiene un acantilado ni el berraco en la costa. Sí. Entonces usted no puede llegar y anclar en cualquier lado y acceder a la costa. Eso sucedió mucho después, pero lo de Ross es un milagro. O sea, este man, vean, en esa época la gente se moría de escorbuto, que era falta de vitamina C, se les caían los dientes, no podían llevar comida suficiente, pues porque usted sabía cuándo llegaba, pero no cuándo salía. Uf. Y aparte, a punta de vela, tanto que lo hicieron para lograr esa circunnavegación de la Antártica, lo intentaron 3 veces y a la última los marinos le decían, no, ya párela porque imposible. Y Ross se convirtió pues en el explorador, mejor dicho, ese man era el Cristiano Ronaldo de la época, era el Messi de la época. Imagínense cuando no había deportes masificados, cuando no había esas figuras, o sea, de la era victoriana. Claro. James Clark Ross era el re duro. No, y que estas historias circulaban muchísimo y como que la ciencia era una nueva idea y la exploración era una nueva idea y que cada vez quedaban menos sitios que explorar de esta manera. Es un poquito como un astronauta, pero incluso más autonomía y menos es como si Neil Armstrong hubiera ido a la luna solito. Como que él es como que yo soy... Si hubiera ido a la luna como E.T. Ajá. Exactamente. Si se hubiera ido en Transmilenio. Ajá. Porque o sea, la capacidad técnica pues no era mayor, y en últimas todo el mundo reconoce que pues Ross era un berraco, pues también estuvo de buenas, porque ese man, o sea, salió de ahí, fue por puras vainas, y ahora se sabe, porque ahora tenemos el registro en los tubos esos de hielo que se saben del glaciar,
que estuvo muy de buenas. Esa temporada fue de las temporadas más cálidas en la historia de Antártica. Wow. O sea, ese man hubiera podido quedarse por allá y si no lo salva a nadie. Entonces, bueno, durante casi 60 años nadie fue a la Antártica. Obviamente, como ahora con la Luna, no, ¿y por qué no volvieron? Y realmente sí fueron, pero la pregunta realmente era, ¿a qué volvían? Sí. Porque los balleneros estaban contentos con irse pues cerquita, donde estaban las ballenas, esos manes no necesitaban internarse por ahí, pero no contaban con el orgullo nacional. Entonces los ingleses, a comienzos del siglo XX, ellos tienen la Royal Society, y aparte con ese espíritu de exploración y espíritu de imperio, porque uno no puede hablar de Antártica y de la historia de la Antártica sin hablar de la carrera imperialista. Exactamente, eran esos manes poniendo banderas por todo el mundo y montándosela a los franceses. Y perdón que te interrumpa, y además en sus glorias, es que la pasada del siglo XX era el imperio británico, exacto, nunca se pone el sol, dueño de 3/4 partes del territorio de la tierra, o sea, y estos tipos, pues, obviamente me imagino que también estaban en una alta de poder como impresionante. Y aparte esos manes tenían un sistema de valores que es un sistema de valores muy particular, ¿no? Que era esa gloria a través del sacrificio, gloria a través de la conquista, con su ingrediente colonialista, su ingrediente de racismo, su ingrediente de dominación, como todas esas vainas que ahora estamos revisitando. Oiga, esos manes no eran tan chéveres, o sea, sí llegaron acá y pusieron su banderita, pero esos manes no venían acá como con chéveridad. Y ahí hay que hablar de 3 personajes que, mejor dicho, esos son los más berracos de los berracos. Y aquí, obviamente, pues son hombres, precisamente por ese ideal victoriano que el hombre es el que tiene que ir allá, dominar la naturaleza, poner la bandera del Imperio Británico y dominar a los súbditos. Y los 3 manes son Robert Falcon Scott, el segundo es Ernest Shackleton y el tercero es un noruego, porque imagínense que el que llegó por primera vez al Polo Sur es un noruego. Y esa historia es una chimba. ¿Qué hacen los noruegos por allá? Pues los noruegos estaban obviamente cazando sus ballenas y las vainas, pero cuando Scott organiza su expedición, que era ya la segunda Antártica, ya había puesto una pequeña base en Antártica, ya se había quedado allá 3 años, se quedó la primera vez que fueron. Cuando Scott dijo, ya listo, ya estoy listo para irme al Polo Sur, para hacer la primera llegada al Polo Sur en 1910, resulta que este noruego, Amundsen, él estaba peleando, era por otra cosa, él quería encontrar un pasaje que le permitiera pasar desde Noruega por encima de Norteamérica para llegar a Asia, pues porque por ahí es que los noruegos se pueden mover, eso se llama el pasaje del noreste, noroccidental, perdón. Y entonces ese man le pide el barco a un man que se llama Nansen. Nansen es el de los pasaportes Nansen, los pasaportes que tiene la gente que no tiene países. Ese man también era explorador polar, aparte de hacer tratados internacionales y como el germen de la ONU, ese man era explorador y tenía el barco más berraco de la época que se llamaba el Fram. Y entonces, para pedirle el barco a Nansen, pues man le dijo, Amundsen le dijo a Nansen, no, oiga, yo tengo la reidea, vamos a abrir un pasaje, yo creo que ya lo tengo dominado, vamos a un pasaje por encima de Norteamérica, lo va a lograr. Y cuando Nansen ya estaba cruzando el Atlántico, encontró un telegrama que los gringos ya habían encontrado el pasaje noroccidental. En últimas, eso no fue verdad, o sea, fue una falsa alarma, y entonces pues Amundsen dijo, fue madre, ya me quitaron el pasaje noroccidental, el polo norte ya lo pillaron, no, pues vámonos para la Antártica, y convenció a todos los del paseo de irse para la Antártica sin avisarle a los ingleses, y eso los ingleses pues, obviamente se emputaron muchísimo porque pues tenían a Scott ya por ahí montado, y ahí se arma lo que es la famosa carrera por el Polo Sur, y es que en 1910 en la costa de Antártica, en un pedazo de la costa de Antártica que no es costa directamente, sino es hielo permanente, había 2 bases, una de los noruegos y una de los ingleses, y los 2 estaban peleando por llegar al Polo Sur. Pero entonces, o sea, digamos, para resumir un poquito la historia, o sea, Scott ya estaba listo, la expedición de ellos ya estaba lista, la estación de ellos ya estaba montada, y coincide que cuando ellos la lanzan, el noruego pues estaba por la mitad y dijo, no, pues vámonos para allá. Exactamente. De caprichoso, además. Absolutamente absurdo. Exacto, se ha podido volver. O sea, sí. Decir, no, pues me voy para mi casa. Sí. Chao. Sí, no, tal cual. Y además emputando todo el mundo. Amundsen ya había estado en Antártica y de hecho Amundsen pues era el tipo había entrenado con los Inuit, con los aborígenes del norte del Canadá, pues para el tipo de trajes que ellos tenían. Entonces son trajes que eran hechos de piel en la cual la costura no va a través de la piel, sino tiene que ir con las capas intermedias, porque donde usted llegue a hacer la costura a través de la piel,
pues por ahí se le entra el frío. Mientras que los ingleses tenían ponis, habían llevado ponis, perros, y los uniformes de los ingleses los había hecho Burberry. Ahora esos abrigos tan sí, los abriguitos, sí. así tal cual. Y pues ellos ya habían estado en Antártica, pero pues es muy distinto como la aproximación de ambas expediciones. Una expedición mucho más grande que estaba destinada a ir al Polo Sur, y otra expedición que se decidió cambiar de paseo a la mitad en las Azores. Le mandó un telegrama a Nansen diciéndole, oiga, ¿se acuerda que yo iba a ir al Polo Norte? Voy a ir al otro. Nos vemos en el otro. Ok, mi plata está con los noruegos. Quiero que ganen los que estaban menos preparados y que los ayudaron los aborígenes del norte de Canadá. Y entonces ellos se fueron para allá, los dos en sus dos barcos. El de los ingleses se llama el Terranova, por eso se llama Expedición Terranova. Y el de los noruegos se llama el Fram. Y entonces ellos llegaron a lugares opuestos en la costa, más o menos equidistantes del Polo Sur. Y entonces, la mejor forma de contarles esta historia es, los ingleses efectivamente lo que hicieron fue, 5 ingleses fueron los que hicieron el último trayecto para llegar al Polo Sur. Y esos manes entonces primero tienen que pasar por la capa esa de hielo que les dije que está congelada todo el tiempo. Básicamente es ese glaciar enorme que cubre Antártica que se extiende sobre el mar hasta que se encuentra contra el mar. Ahí es donde se pone la base. Los manes pusieron la base en una isla que está en el punto en que se encuentra el glaciar y el mar congelado. Y ahí es que salen los animalitos porque pues no tienen que romper el hielo. Ahí es donde se ven ballenas, se ven focas, y ahí es donde eventualmente terminé yo haciendo astrofísica. Pero esos manes pusieron su base ahí, comenzaron a poner depósitos de comida y de combustible en distintas distancias, y en el último trayecto mandaron a 5 de ellos, que son los que aparecen en la canción esa de Mecano de los héroes de la Antártica, que son Scott, Wilson, Oates, Bowers y Evans. Pues esa es la banda sonora, mejor dicho. Si uno no se quiere echar toda la historia, escribió la canción Los Héroes de la Antártica, pero básicamente, para hacer la historia corta, cuando esos manes llegaron a al Polo Sur, que es un paseo, mejor dicho, lo más horrible que hay, porque si la Antártica, la costa, es el glaciar terrible, después hay que comenzar a subir a esa planicie. Entonces hagan de cuenta, eso es como venir desde Villavicencio hasta Bogotá. Entonces usted tiene que comenzar a subir, y estamos hablando del continente más frío, más seco y más con vientos más fuertes del planeta, vientos huracanados, y aparte lo que usted se come lo lleva encima. Entonces y ahí tampoco hay Sherpa. Como que ahí tampoco hay persona aborigen a quien pagarle. Sí, exacto, y no hay nadie quien te guíe, o sea, va solo. No, estos eran los primeros humanos que se metían ahí a la planicie antártica, y bueno, comienzan a empujar esos 5 escoceses, esos 5 ingleses, perdón, porque ya en ese momento, pues ellos llegan al Polo Sur y encuentran una tiendita con la bandera de Noruega. Uy, quieto. Y esta caminada es una caminada ni la berraca, eso es como irse caminando desde Bogotá hasta Lima. O sea, estamos hablando de una caminada muy hijuemadre, todo a pie, subiendo, y en este frío tan hijuemadre, y llega y los encuentra. Mírame, yo creía que me iba a poner contento cuando me dijeras que los noruegos llegaron antes, pero me dio tanta rabia o sea, estoy intentando encontrar un análogo emocional a lo que habrán sentido esos ingleses diciendo, lo hemos hecho, como que... No, yo creo que no hay decepción tan tremenda. No, es que... Y pues Scott pasa la historia es por esa decepción tan hijo de madre. ¿Y hay diarios? Sí, claro. ¿Hay diarios de esto? Pues que describe como que cuando llegamos no había nada, o sea, ahí estaba la carpeta noruega. Sí, pues está el diario de Scott, pero Scott, obviamente, imagínense en esa miseria tan espantosa que está, pues el diario de Scott no tiene como un valor significativo para la literatura, pero si usted quiere leer esta historia, hay una historia de un man que ese era yo, o sea, yo me identificaba con ese man. Este era el man de esa expedición que se parecía más a mí. No era el más atlético, no era el que estaba invitado, no era el soldado, no era marino, nada. O sea, el man era ahí porque le parecía chévere la ciencia y estaba ahí. Y ese man se llama Athlete Cherry Garant. Y ese man escribió un libro que se llama El peor viaje del mundo. O sea, ese man en un Yelp le dio una estrella a la Antártida. Exactamente. No, le quedan debiendo estrellas a este man. No vuelvo. O sea, una expedición de este tamaño, y lo que él tuvo para decir es, nada, mejor no. Como que no lo hagan. Pues es que este man, el tipo, un año antes de que ellos comenzaron a hacer el viaje final al Polo Sur, unos meses antes de ese viaje final, él se fue con 2 de los que eventualmente se iban a ir al Polo Sur, se fueron a buscar huevos de pingüino. Y uno, pero hijo de madre, ¿y por qué buscar huevos de pingüino? Resulta
que en esa época, estamos hablando de 1910, la primera vez que alguien trajo un huevo de pingüino a Inglaterra y lo abrieron, pues esta gente pensó que el pingüino era el eslabón perdido entre los reptiles y los aves. Y entonces, algo que ya la gente no, pues obviamente ya superamos ese pedazo, la gente pensaba que los embriones de las distintas especies eran estados evolucionarios anteriores, por eso es que los embriones de los humanos parecen animales. Entonces, esta gente cuando vieron el primer huevo de pingüino que lo habían traído, también una expedición, la expedición anterior de Scott, llegó con ese huevo de pingüino, entonces más dijeron, no, aquí se solucionó la evolución. Este es el eslabón perdido entre reptil y ave. Entonces hay que encontrar más. Van a ver y me los encuentran. Y entonces Arthur Cherry Garant, que el tipo tenía plata, o sea, era un tipo que era acomodado, era lo que llaman en Inglaterra landed, o sea, el tipo tenía tierras, no tenía por qué irse a meter a hacer esas vainas. Tenía 5 hermanas, estaba encargado en esa época. Claro, de mantenerlas a todas, pues, o sea, el que manejaba la fortuna familiar. Exactamente. Y ese man, pues, había estudiado en Oxford, historia moderna, pues no le gustaba, había hecho un viaje alrededor del mundo, tampoco le gustaba, entonces se fue a buscar ese hijo de madre huevo de pingüino, hombre. Y se fue con 2 de los que eventualmente se fueron al Polo Sur, que son Wilson y Bowers, y ese es el relato que él hace en el peor viaje del mundo, que es el viaje entre McMurdo, donde tenían la base ellos, a 30 kilómetros nomás, donde queda Cape Crozier, que es el sitio donde está la mayor colonia de pingüinos emperador cerquita a la costa. Entonces esos manes iban a buscar huevos de pingüino y les pasa de todo. Esos manes estaban a menos 40 grados centígrados, la tienda de campaña se les va. Eventualmente yo tuve que aprender en Antártica que lo primero que hace, si usted lo coge la noche por allá afuera, que aparte no hay noche en el verano, es usted tiene que hacer una cosa que se llama una trinchera. Entonces hace un hueco por si se le va a la tienda de campaña, pues usted se puede quedar ahí. Estos manes desafortunadamente estaban en un pedazo donde no había glaciar y entonces estaban ahí en la tierra nomás. Cuando uno está en el glaciar, la ventaja es que si usted hace un hueco en la tierra, usted coge los cubos que saca del glaciar y se hace como si fuera un ataúd, y la nieve es muy buen aislante. Entonces es mucho mejor que lo coja usted en el glaciar a que si lo coge en la tierra. Estos manes, algunos de ellos perdieron dedos, en algún momento se les partieron los dientes por el frío, entonces si tienen alguna de esas fobias odontológicas, bueno, esta gente se le partía los dientes de adelante. Pate, por el mero frío el diente, ¿qué pasa? ¿Cómo se craquela? ¿Eso cómo...? Se fractura. Es como el vidrio o cualquier cosa de esas. Pues que... Y esos manes, aparte con tecnología de la época, pues imagínense qué calentador, qué combustible, la estufa no les prende, pero esos no fueron los que les fue peor. Cuando Scott llega al Polo Sur y están ahí los 5, pues devolverse, hijo de madre, y pues admiten que bueno, llegaban primero los noruegos y se comienzan a devolver, y casi que como en película de Alien, uno por uno se les va muriendo. Entonces el primero que se muere es Evans, que era el tipo más fornido de toda la expedición, y el man se queda atrás, y hay una cosa en Antártica, es que cuando hay tormenta no hay visibilidad. Cuando uno le entrenan allá para estas condiciones, el entrenamiento más similar que hay es ponerle un balde en la cabeza, porque ese es exactamente como se siente una tormenta en Antártica. Usted no puede gritar porque nadie lo escucha, no puede ver nada porque todo es blanco, y no tiene sentido de la ubicación, porque todo lado, pues usted lo que escucha solamente es el viento. Entonces también pierde como ese sentido de la orientación. ¿Y no hay que hacer? Es decir, como lo recomendable es quedarse en donde está uno. Sí, es quedarse donde está uno y no separarse del grupo, aunque eventualmente usted tiene que ir al baño, ¿no? Entonces, pues a través de cuerdas usted se tiene que orientar, pero bueno, estos manes se estaban devolviendo, tenían poquita comida, aparte habían estado recogiendo muestras por el camino, entonces hasta el último momento, de hecho, cuando los encontraron eventualmente, tenían muestras geológicas, de hecho, ellos tenían fósiles que demostraron que la Antártica era parte de Sudamérica y de África, en ese gran continente que existía hace millones de años, en Gondwana. La Antártica fue un lugar tropical, pero entonces el primero que se muere es Evans, el segundo que se muere, y es una de las narraciones victorianas pues más berracas, y aparte en la canción de Mecano la ponen bien, porque en la canción de Mecano dicen, y entonces Oates sale de la tienda y da un paso a la eternidad. Lo que le pasó a Oates, este man era un veterano de la guerra de los Boer, un soldado, y el tipo era oficial de caballería, y en la guerra de los Boer, que fue contra los colonos holandeses en Sudáfrica, al man le habían dado un tiro en la pierna, y esa herida de la pierna, a pesar de que había sido 10 años antes, se le comenzó a abrir. No. Pues porque obviamente cuando el cuerpo comienza a reabsorber el músculo para poderse alimentar, porque ellos estaban muriéndose de hambre, pues se le abrió la herida, y entonces el man, al darse cuenta que no podía seguir caminando,
y en una tormenta de esas así, las berracas, el tipo dijo, me voy a salir un ratico, de pronto me demoro. Y eso fue lo último que se supo de Bower. ¿Y esos cuerpos se encuentran o desaparecen por completo? Nunca se ha encontrado ni a Oates ni a Evans, los encontraron jamás. Los que sí encontraron después fueron a los otros tres, a Scott, a Wilson y a Bowers. Cuando fueron a buscarlos, estaban solamente a 13 kilómetros del último depósito de alimentos. O sea, ellos 3 kilómetros más y ya hubieran llegado, se hubieran devuelto. Las últimas palabras en el diario de Scott era, para demostrar cómo muere un inglés, aquí mueren 3. ¿Los noruegos lograron volver a su campamento en todo eso? Es decir, ¿los noruegos todos sobrevivieron? Sí, todos volvieron. Todos volvieron. Y las teorías modernas, esto todavía es motivo de pelea. O sea, si se encuentra alguna vez alguien que le guste Antártica, esta vaina es todavía motivo de pelea. Los ingleses se murieron es porque ellos querían, tenían énfasis en la ciencia, los noruegos solamente querían llegar. Ajá. No, pero los noruegos también vivieron, bla, 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 bla. Hay un punto muy claro y es los ingleses, primero, la preparación que tenían no era la adecuada. O sea, había parte de ese espíritu de ellos mismos llevar los trineos, de no llevar los perros, que no les había servido. Segundo, escorbuto. Ellos no llevaban carne fresca ni llevaban, por ejemplo, fuentes de vitamina C, mientras que los noruegos comen una vaina que se llama lingonberry, que es como una baya anaranjadita, y los noruegos todos los días una cucharadita de esa para desayunar, de mermelada de esa vaina. Y mantuvieron los niveles de vitamina C, y de hecho en los cuerpos ellos pueden ver que había niveles de vitamina C, los manes tenían escorbuto, habían perdido los dientes, porque, o sea, si tienen problemas con los dientes, este no es el episodio para ustedes. Y la mayoría de las expediciones pues exitosas en la historia de la humanidad fueron casi que de arepa. Sí. Magallanes no se murió de escorbuto porque la mujer le empacó mermelada de membrillo, y todos los días Magallanes echaba una cucharada de mermelada de membrillo, que es lo que más se parece a un bocadillo. Ajá. El bocadillo hueleño, eso sabe lo mismo que la mermelada de membrillo, y eso tiene harta vitamina C. Ya si hubieran llevado bocadillo, eso es más salsa. O sea, Colombia hubiera podido estar ahí. Sí, nos faltó visión, nos faltó visión. Sí, no, y de Chepa también era como que no, pues también nos vamos a llevar un poquito de bocadillo, pues porque hay que tratarse bien. Un bocadito. Bueno, pues ese es el mártir por excelencia de la Antártica. De hecho, la base que ahora queda en el Polo Sur se llama Base Amundsen Scott, pues por los dos, ellos eran los líderes de las expediciones. Hay una vaina que a mí no me parece tan chévere, y es que en general pues se habla de los jefes de esas expediciones, Scott, Amundsen, sí. Pero todos estos manes tenían nombres, tenían historias, y eso es lo que a mí más me fascina de la Antártica, la gente que iba a la Antártica, porque era gente o soldados o científicos, y sobre todo los científicos pues se tenía que poner la 10 porque hacer ciencia que nadie más podía hacer, pero en esas condiciones es muy berraco. Y ahí va mi pregunta, o sea, ¿cómo se seleccionaban estas expediciones y cómo se preparaban? O sea, ¿cuál era el entrenamiento para ya ir a la Antártida después de que la primera persona fue y volvió? Básicamente era que quisiera ir. O sea, no había una selección ahí tremenda, y de hecho la siguiente expedición que llegó, que fue después, o sea, ya una vez ellos descubrieron, pues pusieron la bandera en el Polo Sur, eso se perdió mucha atención, y el tercer personaje que yo les nombré, Shackleton, el tipo quería hacer una expedición para atravesar Antártica a pie. Y el man en el aviso clasificado decía, se necesitan hombres dispuestos a la aventura para trabajar en condiciones de frío sin regreso garantizado. Uf. O sea, esto era gente que le gustaba irse, y sin embargo en esa expedición de Shackleton se les fue un polizón. Ese man paró en Argentina y un man ahí decidió meterse a la expedición, lo descubrieron ya cuando iban como en las Malvinas. Y este man, ¿qué pasó ahí? Se les unió, eran 27 y el 28 se metió de polizón, y a pasar ¿Qué imbécil 3 años. Se mete de polizón a una expedición a la Antártida? Dios mío. ¿Y fue un miembro como funcional de la expedición después de eso? Esa expedición es una berraquera porque no se murió nadie. Y es la expedición de las fotos, ¿no? Hay varias expediciones de las fotos, está la del Terranova, pero las fotos esas famosas de donde se ve un barco que está atrapado en el hielo y cómo el hielo se come el árbol. Sí, es que esa es mi única referencia de la Antártida son esas fotos, esa colección como de fotos. Entonces, esa foto de ese barco con el hielo congelado. Sí, esa foto la tomó un man que se llama Frank Hurley, y ese barco se llama el Endurance, la Resistencia. Y eso fue lo que tenían esos manes, porque esos manes quedaron varados 3 años en Antártica y nadie sabía que ellos estaban ahí. Nadie sabía dónde estaban, no existía el radio, los barcos pues no tenían suficiente combustible como para atravesar. Y sin embargo, pues imagínense, estamos hablando que perderse en Antártica es como perderse en Sudamérica. O sea, es la inmensidad total. Y se salvaron todos. E incluso este man que era el polizón
hizo parte pues del equipo hasta el final. No, al man le tocó. Pero el tipo se metió, si esa es una pregunta, ¿el tipo se metió sabiendo que iban para la Antártida o fue un tipo que dijo, bueno, yo me monto en este barco que va para Estados Unidos y fue como que, ay, no. Y además sí sabía que iban para la Antártida, pero pues no sabía que iban a pasar allá 3 años, que nadie sabía. que el barco se lo iba a tragar el hielo, porque el Endurance se lo come el hielo totalmente. Ese fue el libro que yo leí la primera vez que iba para la Antártida. Yo tengo que saber qué es el sistema del Tratado Antártico. Ok, listo. En 1957, los países de la Tierra, por un milagro, realmente creo que es una situación milagrosa, se pusieron de acuerdo para que no haya actividades distintas a las actividades científicas en la Antártica. Es decir, para que no haya ni bases militares, ni haya excavaciones petroleras, ni saquen materiales. Y se pusieron de acuerdo los dos duros en ese tiempo, la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Y el interés de eso era básicamente no extendamos la carrera armamentista acá o de verdad había como un interés ecológico? Exactamente, no. En ese momento era no extendamos la carrera armamentista en la Antártica. No pongamos acá bases de armas nucleares. Entonces, pues firmado por esos dos, después se unieron 8 países y fue un tratado en los que hay esos países firmantes y después se han ido uniendo otros como para ratificarlos. Entonces, países que tienen reclamaciones territoriales, por ejemplo, Chile y Argentina tienen reclamaciones territoriales pues porque están ahí pegaditos. La península antártica está pegadita a Chile y Argentina. Inglaterra por las Malvinas también tiene reclamación territorial solamente porque está ahí, tiene como su pedazo de su ponqué. Pero hay bases japonesas, chinas, rusas, francesas, italianas, todos los firmantes originales del Tratado Antártico. Y ahora, por ejemplo, Colombia era país observador y para pasar de ser país observador a país participante hay que tener exploración antártica. Entonces eso fue un capitán de la Armada, se inventó esas 2 expediciones que hizo Colombia a la Antártica, que fueron a la península nomás, ellos fueron y volvieron, o sea, fue más el viaje que lo que estuvieron en la Antártica, porque igual pues la navegación ahí es tenaz, como para subirle el nivel a la participación de Colombia a ese tratado, que se vence en 2048. Esa es como la fecha clave. Y en el 2048 básicamente lo que puede pasar es que los países que tienen reclamaciones territoriales las pueden revivir prácticamente. Exactamente, pero eso se vuelve, mejor dicho, ese sí es el sálvese quien pueda, porque... El hijo de puta. Claro, por ejemplo, la isla de Ross es de Nueva Zelanda, pero le dejan a los americanos estar ahí. De hecho, uno puede ir a la base de los kiwis, de los neozelandeses, si uno pide permiso y lo dejan entrar. También los australianos entran por ahí. Pero en el momento que haya que hacer reclamaciones territoriales, pues obviamente los más fuertes pues vuelven mierda a los otros. Pero parte de la idea del Tratado Antártico es, vea, Antártica es, primero, toda la gente, todo el mundo depende de Antártica, en el sentido que si los glaciares de la Antártica se derriten, se libera todo el metano que hay ahí y el efecto invernadero se vuelve completamente desencadenado. O sea, ahí sí apague y vámonos. Segundo, no existe la infraestructura para salvar a la gente allá. O sea, si realmente hay un accidente y están todos peleados con todos, eso es como tener una batalla naval en la mitad del Atlántico. O sea, no lo salva nadie. No, pues es un poquito repetir lo que pasó con... ¿Ross era el nombre? O sea, pues es como sean los noruegos y los noruegos salen bien y todos los británicos se mueren. Es como que es muy de mutua conveniencia que la gente esté ahí para ayudar. Sí, básicamente es eso. Y es uno de esos tratados chéveres que le hace a uno mantener la fe en la humanidad, porque el Tratado Antártico es un tratado de chéveridad. Es como decir, oigan, el resto nos podemos dar lo que usted quiera, puede haber Guerra Fría. Imagínense en el 58 la Guerra Fría estaba en la inmunda, como de chéveridad. Hagámonos pasito acá. ¿Cómo son los viajes a la Antártica hoy? ¿Cómo te preparaste vos para ir a la Antártica? Los viajes modernos, obviamente hay viajes en barco, pero es la gente que va a estudiar la costa. De hecho, Colombia lanzó una misión allá, a estudiar ballenas, como a meterse ahí en el tinglado del Tratado Antártico. Pero ahora, si ustedes quieren ir a la Antártica, primero hay que pedir permiso al sistema del Tratado Antártico. Entonces usted tiene que hacer no solamente el permiso científico, sino la calificación física. Entonces, lo que les digo, yo no soy aquí un atleta ni nada, entonces tienen que estar básicamente sanos. Y créanme que lo más difícil es los dientes. Ustedes tienen que tener dentadura perfecta o por lo menos no van a tener caries en el futuro cercano porque en Antártica no hay dentistas, no hay médicos. La base a la que yo iba había un médico. Y una vez usted está allá, no lo pueden recoger cualquier día. Entonces, la forma en la que se va, yo fui a una parte de Antártica que está cerquita a Nueva Zelanda, a la isla de Ross. ¿Se acuerdan que yo les dije que ese era un pedazo del mar congelado?
hay una isla ahí rodeada por el mar congelado, cerquita al volcán, al monte Erebus. Ahí se vuela desde la isla sur de Nueva Zelanda en aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en un C-17 o en unos más chiquitos, y ese viaje dura 5 horas o 8 horas o 10 horas o 16 horas, porque resulta que en la Antártica no hay bases, no hay aeropuertos, se aterrizan en el mar congelado. Entonces, la pista tiene que estar en buenas condiciones y las condiciones climáticas tienen que ser perfectas para aterrizar, no solamente, sino para que el avión pueda estar ahí unas horas, descargar y volverse a ir. Porque el avión no solamente lleva gente, sino lleva equipo. A mí me tocó viajar con un helicóptero que estaba ahí desarmado y lleva la ensalada de la base de esa semana. Yo después aprendí que uno de los bienes de consumo más preciados en Antártica son los bananos, porque los bananos llegan con el avión. Entonces ese día tiene que estar mosca, y si lo pillan usted con 2 bananos, mejor dicho, se jodió. Las tiene, se gana enemigos en la base, y la base es como si fuera un pueblito de 1.200 habitantes. Cuando yo estaba allá, es el asentamiento humano más grande de la Antártica, tiene 1.200 habitantes, y créame que después de una semana ya todo el mundo se conoce las caras, o dónde es, o tiene uno como relaciones. Entonces ahora mismo el viaje es a través de aviones a esa base, a McMurdo, que es la más grande, pero hay otras bases. Está Concordia, que es la base que comparten Italia y Francia. Está la base Vostok, que es la de los rusos. Ellos llegan por otro lado, ellos tienen que primero llegar por barco y allá coger helicóptero y después en camiones de orugas seguir. Al Polo Sur se vuela desde McMurdo, o los manes más berracos de la Antártica son los que llevan combustible de la base en la que yo estaba desde McMurdo hasta el Polo Sur, porque resulta que llevar combustible en avión es muy caro. Quema tanto combustible como el que lleva, mejor dicho. Entonces, todos los años, hay un convoy que lleva combustible al Polo Sur. Y esos manes son los más tesos, manes y mujeres, hombres y mujeres. Y cuando llega la Traverse, se llama Antarctic Traverse, esa gente sí sabe realmente cómo es el maní, porque Antártica, si hay algo que tiene Antártica, es que Antártica lo mide. Nada en la vida lo puede usted medir o de la forma que lo mide Antártica. Si usted es mala gente, se le va a notar en Antártica. Si usted no maneja su terror, porque no es cuestión de no tener miedo. Y para mí, pues, que soy de colegio de hombres y está como esa cosa de el challenge, yo me veía muy reflejado como en el espíritu de Scott y ese espíritu victoriano, que era como siempre demostrar, sí, yo puedo hacerlo. Y como de pionero. Exactamente. Pero también como el no es capaz. Si usted no es capaz es como un defecto, o cuidarse es un defecto. Allá el continente lo mide. Si usted no se cuida, usted se enferma y se puede morir. O sea, realmente fue la primera vez en la vida que yo vi esa posibilidad, porque en todos lados, básicamente la instrucción que usted llega la primera semana son cursos donde le muestran a usted eso: si usted cruza esa línea, se muere. Si usted cruza esa línea, se muere. Si usted no presiona ese botón, se muere. Si usted no hace tal vaina, se mueren sus compañeros. Y con todo eso, ¿cuál es la mortalidad en la Antártida hoy? En 2018 se murieron 2 personas que iban en una moto de esas de hielo y se fueron por un hueco en el glaciar, que se llama una crevasse, y se pueden básicamente abrir unos huecos que tienen cientos de metros de profundidad, y allá no lo saca nadie. Y si el radio, para salir uno de la base siempre tienen que llevar el radio para reportarse. Si el radio no le funciona, si usted no puso el radio en el bolsillo correcto, porque el radio se lo lleva aquí en el bolsillo cerquita del corazón para mantener las baterías calientes. Si usted deja que el radio se enfríe, la batería se descarga y pues ni idea. Y digamos que usted se cae en el hueco, ¿usted cómo le dice a los rescatistas que usted se cayó el hueco con todo y moto? Y esos manes nunca los encontraron. Fueron 2 en 2018 y ese accidente aún está bajo investigación. ¿Pero por qué saben que así fue como murieron? O sea, encontraron luego Porque salieron. Está el registro que salió la moto, salieron los 2 y no volvieron. Y es lo más probable, porque si no hubieran quedado en la superficie. El uniforme que uno tiene allá tiene un parche reflectivo en la parte de atrás para que refleje. Sobre todo yo no estuve en invierno es oscuridad permanente, entonces sí hace falta el parche reflectivo, pero incluso en verano el uniforme rojo lo tienen para identificarlo. Básicamente, la forma de no morirse en Antártica es no hacer, como decía Obama. ¿Se acuerdan cuando entrevistaron a Obama y le decía que cuál era el consejo que le daba a las hijas? Y él decía, don't do stupid shit, no haga pendejadas. No de papaya. Exactamente. Insisto que Colombia no está allá por falta de visión. No, exactamente, o sea, sí. La gente se sigue muriendo en la Antártica porque es un sitio muy peligroso, pero son accidentes fortuitos. Pero claro, es un contexto en el que básicamente vos no podés tomar, o mejor dicho, la ecuación de riesgo está absolutamente tirada para un lado. O sea, como que vos ya sabes que cualquier
distracción o cualquier cosa medio mal hecha te pone en una situación de peligro enorme. Exactamente. Entonces, hay algunos de los exploradores que decían que Antártica no se explora, Antártica se pelea, porque todo en Antártica está diseñado para combatir la vida humana. Hace mucho frío, el viento es terrible, por fuera de la base es el ambiente más hostil posiblemente, y sin embargo es el lugar más hermoso de la Tierra por esa combinación como de terror y belleza que tiene, a pesar de ser un desierto congelado. O sea, hay accidentes topográficos, se ven las cordilleras. ¿Cómo era tu día a día en la Antártida? Nosotros trabajábamos por fuera de la base, entonces nos llevaban en un bus que es único en el mundo. El resto de buses se utilizaban para minería en el norte de Canadá, y eso tiene un nombre, se llama Iván el Terrabús, y entonces eso sale de la isla de Ross, que es una isla efectivamente, y es roca volcánica, entonces el piso es como si fuera roca de esa roja, y sale y entra ya el glaciar. Entonces, por ejemplo, le tienen que limpiar las ruedas al bus, porque si la piedra de la isla llega al glaciar y la calienta el sol, eso abre huecos en el glacial, y hoy está bien, mañana está bien, pero pasado mañana se abre un hueco y por ahí va el bus. Entonces, desde lo más simple que era eso, pues limpiarle con una escoba las ruedas al bus, que son unas ruedas gigantes, cada rueda tiene 2 metros de diámetro, y nosotros íbamos a una base que queda 17 kilómetros sobre el glaciar, está bien por allá. Parte del cuidado en la Antártica y el hecho que sea de día todos los días, todo el tiempo, el sol nunca baja, es como si fueran las 5 o 6 de la tarde todo el tiempo. Bueno, 5 o 6 de la tarde aquí en Alemania, como si fueran las 4 de la tarde en Bogotá, hagan de cuenta. Ese es el sol que se ve en la Antártica y solamente le está dando vueltas a usted alrededor todo el tiempo. Entonces, parte de la definición esa de día es cuándo es de día. Y la respuesta es cuando usted se le la gana. Entonces, porque la hora que tienen, la hora de Nueva Zelanda, pero no significa nada si el sol solamente está dando vueltas. Entonces, hay turnos. Nosotros íbamos a la base exactamente 8 horas y era importante que fuera un tiempo definido, porque si no se le comienza a ir el día. Usted podría trabajar 12 horas, 16 horas y no se daría cuenta, pues porque no existen esos ciclos. No hay nada que te marque la diferencia entre un momento y el otro. Ni espacial. O sea, es que eso es lo que me aterra de esta idea de la tormenta. Que exacto, que todas nuestras... Y esto me está haciendo acordarme del episodio que hicimos con Pablo sobre perder el tiempo. Y básicamente este chiste como todos estos metrónomos internos que tenemos y externos. Y es como esta idea de que vos estás en un lugar donde toda la infraestructura física, o sea, física y a nivel sensorial y a nivel cognitiva que tenemos para orientarnos, desaparece. Y hasta hormonal. Esa hormonal, todo desaparece. Entonces tenés que ser intencional sobre absolutamente todo. Y la gente intenta hacer eso, es decir, como que hay una infraestructura en la que todo el mundo se intenta poner de acuerdo, como que en estas horas trabajamos y estas horas es de noche, y pues me imagino que también tiene que haber algún nivel de pues mucha coordinación de la infraestructura y de los materiales y todo esto, que dicen como que bueno, en esta hora recibimos cosas y ta. Sí, claro, tal cual. Entonces allá tienen la hora de Nueva Zelanda, o sea, el día es como el día de Nueva Zelanda. Entonces, comienza a las 8 de la mañana, nosotros el día del trabajo, pero hay 2 turnos. Y estar en cualquiera de los turnos da igual, porque no es turno de día, el turno de noche es turno de día todo el tiempo. Es exactamente la misma vaina. Y también, pues porque, imagínense, es como vivir en un pueblo de 1500 habitantes, algo que yo nunca he hecho, pero es un pueblo de 1500 habitantes o 1200, como me tocó a mí, en donde todos comen en el mismo sitio exactamente. Entonces, no tienen sillas para 1500 personas, pero sí, por lo menos 300 están al tiempo comiendo en distintos turnos. Entonces sí existe desayuno, almuerzo, comida, para mantener como el pulso de las semanas, porque lo jodido no es el día. O sea, el día, bueno, se ponen las horas. Es la noche. Lo duro son las fechas, porque usted se le olvida cuándo es sábado y cuándo es domingo. O sea, cuando usted comienza a tener esa percepción, entonces ellos diseñaron un sistema muy curioso y hay una fiesta una vez al mes, para que la gente se acuerde qué mes es. Y los sábados hay un evento especial. Entonces, a mí me tocó la fiesta de Halloween y todo el mundo está invitadísimo a ir a la fiesta de Halloween. Y entonces ahí entra otra parte de por qué... Me encanta además que estamos grabando esto en Halloween. Solamente lo quiero dejar como marcado para nuestros oyentes. O sea, estamos grabando 31 de octubre. Para que se acuerden de qué mes es. Para que no se les olvide qué mes es. Estamos como en los programas de radio que hay que dar la hora para que vean que es en vivo. Entonces, Halloween, así como todas las fiestas de los meses, pues es un evento en Antártica en el berraco. Pues porque no hay nada más que hacer. O sea, ¿qué más va a hacer? Aparte de trabajar, pues no hay nada más que hacer. Y ahí entra una de las cosas más locas de estar en Antártica y es la basura. En Antártica no hay basureros. Una caneca de la basura, no hay 3 canecas de la basura, hay 14 canecas de la basura.
y parte del entrenamiento que usted tiene que pasar para ir es un examen de qué va en cada basura. Una de esas basuras se llama escúa. Escúa es el nombre de un animal, es como una gaviota. Imagínense que una gaviota se cruza con un alienígena emputado, eso es una escúa, que es un predador antártico, ni el hijo de madre. Entonces la basura que nadie sabe dónde va, pues va a la basura escúa. Y es básicamente un cuartico donde está la basura de todas las generaciones de gente que ha vivido en la base. Entonces usted consigue zapatos, maletas, ropa, cuchillas de afeitar que nadie usó, que vienen de los 80, como me pasó a mí, pues fue que me dejé de afeitar. Lo que usted quiera, es como un agujero negro de cosas que todavía son útiles y que normalmente en la sociedad normal usted las botaría a la basura. Claro. Pero allá, pues es Antártica, toda la basura que entra tiene que volver a salir y entonces todo el mundo se tiene que disfrazar. Y pues es el gran evento porque algo que sucede en ese entorno es que es muy fácil aislarse. Entonces usted está en un lugar tan miedoso, tiene como ese precedente de las expediciones antárticas, pero en últimas, lo más básico del ser humano es, si usted se comienza a aislar, el estado mental le comienza a cambiar. Entonces, todo está diseñado en Antártica también pues, para que la gente tenga esas interacciones. Para socializar. Exactamente, para socializar. Y ahí ya se ven todos los fenómenos posibles. Y es que la gente que va a Antártica es muy singular. Por ejemplo, hay gente que se cambia el nombre cuando está en Antártica. O sea, hay gente que no se sabe el nombre original de ellos porque en Antártica tienen otro nombre. Entonces, por ejemplo, el conductor de uno de nuestros, del bus era Bill, pero Bill no se llama Bill, sino se llama otra cosa. Hay otra que se llama la Mujer Sándwich, y la Mujer Sándwich lleva 13 años en Antártica y siempre consigue gente para hacer un grupo musical, y es el grupo musical de la chica del sándwich, porque la primera vez que fue, ella era la de la parrilla de los sándwiches, y así quedó, pero nadie, ¿cómo se llama la chica de los sándwiches? No, nadie sabe. ¿Y la chica de los sándwiches qué toca? Es bajista, entonces imagínese una bajista en Antártica, es como el personaje más particular, y pues todo el mundo sabe que es la chica de los sándwiches. Increíble. Y se convierte en referencia. ¿En qué edificio es? No, es en el de la chica de los sándwiches. Ah, bueno, ya se sabe. Y ella no hace sándwiches hace como una década. No sé si sigue yendo. La del correo, el que conduce, y en última se crea como este microcosmos, esta comunidad donde todo se invierte, porque es como en el colegio, los científicos vuelven a ser la gente más impopular posible, pues porque nosotros somos los que no estamos en la base todo el tiempo. Entonces la gente más popular es los que llevan muchos años yendo, la gente que lleva 30 años yendo a Antártica todas las temporadas. Pero esa gente aquí no, pues eso, es decir, como que el conductor es realmente el que tiene más historia allí, porque es el que realmente lleva más tiempo, pero los científicos son más temporales, es lo que entiendo. Exactamente. Ya. Entonces, es la gente que tiene trabajos en Antártica, por ejemplo, están desde los cocineros, que hay cocineros que están yendo todo el tiempo, pero en realidad es gente que es experta en el hielo, y ahí aprendí que hay una profesión que es científico de hielo, pero también la gente que maneja los tractores sobre el hielo. Entonces, para nosotros lanzar nuestros globos, nosotros necesitamos, incluso para el aterrizaje del avión, se necesita compactar la nieve, para que eso quede como, mejor dicho, como si fuera asfalto. Resulta que hay todo un equipo que se encarga de hacer estas vainas. Entonces, es gente que estudia la estructura molecular del hielo para ver cuál es el patrón perfecto para dejarlo bien planito y bien compactado. Wow. Y están todo el día un ejército de tractores espichando el hielo, dando vueltas en distintos patrones. También me encontré un colombiano, un caleño, que llevaba 3 temporadas y él hacía pasajes eléctricos, pues porque no puede haber, hay una planta eléctrica. Dato curioso, había una planta nuclear en Antártica, eso lo tuvieron que desarmar pues por cuestión del Tratado Antártico. Hay una planta de energía eólica y hay una de emergencia de diésel, y uno de los que construye la red para mantener todos los edificios con electricidad era un colombiano. Ve, ¿y eso qué tal paga? Pues vea que el salario no es malo, lo difícil es conseguir el trabajo, porque obviamente no son trabajos que estén ahí. Si ustedes están interesados en Antártica, pues es lo que les estoy contando. O sea, la Organización Antártida ya tiene un podcast oficial, ¿o todavía eso está como abierto? Pues entre los trabajos que ofrecen hay trabajos artísticos, entonces ¿Ah, sí? De pronto eso puede ser una buena entrada para expertos de sillón antártico. Dios. Pero en realidad toda la pirámide social está invertida. Allá la gente temporal son los doctores en astrofísica, Claro. los biólogos, la gente que trabaja en los laboratorios. La gente permanente son realmente los que mantienen McMurdo, y por ejemplo hay abogados que lavan platos,
a nosotros nos cocinaba el cocinero de Celine Dion, que en su año sabático le pidió el favor a Celine Dion que se podía ir a la Antártica y él era el que nos cocinaba en nuestra pequeña base. Uf, qué nota. Entonces, este tipo como de inversión social es lo mejor que hay en Antártica. Porque en últimas, si hay algo similar, como no es una utopía obviamente, porque eso no puede subsistir por sí solo y pues, sobre todo no por muchos meses, pero realmente se revierte todo ese orden estructural y si hay algo que hay en Antártica, es en últimas la gente que trabaja para usted, los cocineros, la gente que mantiene las 14 canecas, la gente que se encarga de los bares, que probablemente durante el día son biólogos o manejan los camiones del aeropuerto. Esa gente es la que permite su subsistencia. Cuando se está en una comunidad así de chiquita, pues no existe ninguna clase de discriminación en ese sentido. La discriminación viene usted es temporal en el hielo o no. Y entonces también es como una estructura social completamente distinta a cualquier cosa que exista por fuera. Y ahí, ya teniendo todo este contexto de este viaje y de cómo funciona, digamos, al menos esta estación en la que vos estuviste, quiero que volvamos o quiero que respondamos la pregunta por cómo estar en la Antártica te preparó para la pandemia. Lo más cercano que usted tiene a vivir en un barco o vivir a la deriva en una nave espacial, pues es estar en esta base. Y entre las cosas que a usted le toca aprender es aprender a manejar las enfermedades. O sea, si alguien se enferma en Antártica, es un lugar donde hay un doctor. Si hay una epidemia, se jodieron todos porque realmente se va a difundir. En Antártica nadie tiene cuarto propio. Todo el mundo tiene que compartir cuarto. Desde el oficial más alto de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos hasta los que lavan los platos, todo el mundo tiene que compartir cuarto. ¿De a cuántos? De a 2 si usted es de los jefes, de a 3 si usted es científico y de a 4 si usted es como personal general. El baño es compartido. Le sugieren a uno que se bañe día de por medio, pero pues ahí depende del paciente. Hay algunos que colaboran más no bañándose, pero pues todo es parte del paseo. Y entonces ese equilibrio es como si todo el mundo estuviera viviendo en una cápsula y eso hace que una enfermedad pues arrasaría básicamente Antártica si hay alguna enfermedad seria. Entonces hay lavado de manos en todas las esquinas que usted se pueda encontrar y son pero absolutamente obsesionados con el lavado de manos, con la distancia. Si usted tiene tos, le toca quedarse en su cuarto. Si sus compañeros de cuarto quieren, se pueden cambiar de cuarto mientras usted está enfermo y se recupera. Y ustedes lo mandan a un cuarto donde haya más gente que tenga como síntomas similares a los suyos. Pero ese seguimiento como a ese cuidado, el que me recuerda mucho lo de Antártica y también el simple hecho de salir a la calle. Entonces cuando usted sale en Antártica, cuando va a Antártica le dan una maleta, le dan 2 maletas anaranjadas. Y en las maletas anaranjadas, ¿qué hay? La parca, que es una chaqueta enorme, básicamente le cubre a usted hasta las rodillas. Tiene un overol que también tiene relleno. Usted se pone encima de la ropa interior térmica, porque encima de los calzoncillos, entonces usted tiene que poner pantalón térmico, camiseta térmica, y todo tiene que ir dirigido pues a cuidarse usted, que si usted lo coge la noche por fuera, usted tiene que estar listo para no morirse, para no ni afectar a los otros, porque esa es la otra cosa. Usted nunca está solo en la Antártica, de hecho es como la regla número 1, usted nunca está solo, siempre piensa en el que está al pie. Cualquiera de sus acciones está dirigida a cuidar la vida del que está usted al pie. Y en últimas, es algo que yo veo todos los días, además de la sensibilidad al ambiente. Entonces, así como no hay puntos de referencia temporales, los puntos de referencia espacial también son raros. Entonces, usted siempre le toca estar mirando a todos lados. Bueno, ¿qué pasa si se pincha el carro en este momento? ¿Quién es el que tiene el radio? ¿Cuál fue la última marca que vimos? Si hay que llamar por radio para que nos rescaten, ¿cuál es la última a la que hay que ir? Entonces, ese tipo de cosas, pues cuando usted está en tiempo de pandemia, pues a mí se me activó el chip antártico primero porque para salir a la calle ahora usted tiene que salir preparado. Hay que taparse. Hay que taparse. ¿Dónde me voy a lavar las manos? Hay 2 formas de tomar este tipo de situación en la que estamos. Una, y es la más sencilla, es echarse a la pena. Pues porque obviamente usted puede decir, no, yo que voy a salir, la gente no se está cuidando, todos están haciendo mal la fila. Entonces es muy sencillo como descargar parte de la dificultad de la expedición en la que estamos todos nosotros metidos como humanidad en ese momento, que se llama COVID-19. La otra forma de tomarlo es, estamos todos en la expedición, pues dejemos de ser mierdas con nosotros y pues ayudemos a ver cómo lo hacemos, y eso es a través pues del cuidado y de la actitud expedicionaria. Entonces si usted deja de pensar que va a salir a la calle a hacer una vuelta y todo el mundo tiene máscaras, piense que va a salir a la Antártica a hacer una expedición en la cual se está jugando la vida.
y se está jugando la vida de la gente que está con usted. Y a lo mejor es una ficción mental que le ayuda a pasar esto, porque no vemos la salida al túnel, pues a lo mejor es mejor pensarlo así. No me quiero quedar sin hacer la pregunta. ¿Vos tuviste algún roce cercano que dijiste, ¿será que aquí fue? Sea de como algo que creíste que te ibas a perder o que de pronto te iba a pasar algo como de estas experiencias fortuitas que llevaban a consecuencias tan negras. La verdad, no quiero ser amarillista, pero la pregunta es ¿cuál fue tu momento más difícil en la Antártida? Sí. El momento más difícil que tuve fue, imagínense que allá, pues aparte de trabajar, pues los fines de semana, imagínense que ustedes viven en un pueblo donde la gente que atiende todos los servicios comunes en el pueblo tiene trabajos de día o de noche. Pero básicamente el bar está abierto cuando la gente le dé la gana de ponerse de acuerdo para abrir el bar. Entonces no hay nada que hacer. Si usted se queda un día a descansar, todo el mundo está trabajando o durmiendo. Entonces, en mi único día libre en Antártica, yo le rogué a unos buzos que si yo podía ir a ayudarles con su expedición. Entonces me dijeron, sí, listo, venga, pero se queda callado, aprende y nos ayuda. Entonces, listo, sí, señor, tal cual. Entonces yo les recogía los almuerzos, llevaba los tanques de aire comprimido, les ayudaba con las maletas. Resulta que cuando llegamos a este es un sitio que queda entre la base y Cape Crozier, que es un hueco que abren y ponen encima una cabaña que va sobre esquíes. Entonces ustedes llegan y encuentran esa cabaña y es un pedazo en el que el mar congelado se encuentra con el glaciar. Le dicen la pared de cristal. Yo iba a aprender, entonces pared de cristal, sí señor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tal cual. Yo llegué allá y yo estaba encargado de una persona. Yo estaba encargado de un biólogo que se llama Adam Marsh. Y yo había practicado la noche anterior para ver cómo vestirlo, porque al buzo hay que vestirlo. Entonces, manes llevan capas de ropa debajo y encima llevan un traje que está completamente sellado. Los guantes son guantes que tienen como dos dedos, dos pares de dedos y el dedo pulgar, pues para no congelarse, y ellos tienen guantes, entonces no se pueden vestir solos, básicamente. Y después están tan pesados que usted le tiene que ayudar al man a pararse y a bajar por la escalerilla para entrar al hueco por el que van a ingresar al agua. Y entonces yo estaba encargado de ese man y a mí me dijeron, cállese, aprenda y ayude cuando pueda. Entonces este man, él era mi responsabilidad. Resulta que ese día tenían un segundo invitado, que era un vulcanólogo alemán. Ese man se vistió solo, o yo no sé si es que nadie se dio cuenta que se estaba vistiendo, o perdió, todo el mundo llevaba un asistente, o perdieron como referencia del man. Y el tipo se metió al agua. Yo todavía estaba vistiendo a Adam, entonces no se podía parar, tenía todas esas vainas. Habían dos buzos más, una mujer, una bióloga también, y un camarógrafo de la BBC. Esos eran los otros dos buzos. Y el conductor que los llevaba a ellos y los había ayudado a vestir. Entonces estaban estos tres vestidos ya de buzo para meterse, y el alemán decidió meterse al agua. O sea, dijo, yo ya voy, y era la primera vez que él iba con este grupo. O sea, no le avisó. Y el tipo comenzó a bajar la escalera. Y cuando iba como en el último peldaño de la escalera, yo vi que hizo la señal de alarma con la mano. Y yo no sabía qué hacer, porque pues este man, o sea, un tipo que incluso sin todo ese equipo que tenía encima no pesaba menos de 90 kilos. Y cuando yo lo vi, el tipo estaba haciendo la señal de alarma. Resulta, y después nos dimos cuenta, que lo que hizo, se puso mal una de las cremalleras y se le metió el agua al traje, que en condiciones normales pues mantiene el agua por fuera. Este man se le metió el agua por dentro. Y entonces estaba... Yo tenía a Adam, que no podía pararse porque estaba vestido de buzo. Los otros dos buzos estaban ahí y el conductor estaba afuera. Básicamente yo tenía que rescatar a este man. ¿Y si se metió el agua, esos son qué? ¿Como 15 kilos adicionales de agua en el pantalón? Probablemente. Pero además es agua helada. O sea, es como que si a vos se te metió eso, es como eso te va a matar prácticamente. La ventaja es que el man no estaba... no se había metido del todo, estaba todavía agarrado a la escalera. No estaba sumergido. Exactamente, pero en 4 minutos ese man se muere. Entonces, afortunadamente, lo que yo hice fue pasarle una cuerda y el tipo se metió la cuerda encima del tanque de oxígeno y en ese momento entró el conductor y entre los dos lo sacamos. Yo creo que yo nunca he jalado tanto en la vida. Afortunadamente tenía guantes por el frío tan hijo de madre, tenía guantes de esos que no tienen dedos y jale al tipo hasta que salió. Y realmente yo no me acuerdo. La siguiente imagen que tengo es el tipo en el piso, agua por todos lados y todos vaciándolo, le estaban echando una vaciada. Yo nunca he visto una vaciada así en la vida como la que estaba metiendo este tipo. Y eso fue, pues por lo menos lo más cerca que me tocó ver a alguien que había desobedecido las reglas sencillas, pero además de eso no me tocó ningún accidente grave. Me tocó condición 1, esa donde todo se ve blanco, no se puede gritar, y me tocó ir al baño en eso. Entonces, pues uno sigue su cuerda y pues usted comienza
ayudar a distraer la mente, que es otra de las cosas que usted tiene que hacer mucho en Antártica, porque muchas veces le va a tocar esperar. Entonces yo mientras iba al baño comenzaba a recontar, por ejemplo, cuáles eran las películas de Duro de Matar, cuáles eran los malos de Duro de Matar. Yo seguía mi cuerda hasta que encontraba el baño, iba al baño, salía, recogía la cuerda y volvía a entrar, y usted volvía a la base y usted sentía como que había logrado algo en la vida, porque aparte en ese momento, pues usted no piensa en algo más, que simplemente todo se simplifica a lo mínimo, todo es blanco, sé que arriba es arriba o abajo porque tengo los pies, pero no veo absolutamente a nadie más y a nadie le importa si estoy aquí yendo a hacer chichi. Juan, si alguien quiere... Si después de haber escuchado todas estas historias tan emocionantes... Por alguna hijueputa razón... se quieren montar en un barco que va para la Antártida y ser polizontes de esa expedición, ¿a dónde los apuntamos? O sencillamente enterarse más, a leer más. Esta mitología de la Antártica, prácticamente. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues yo les recomiendo el peor viaje del mundo de Ashley Cherry Garand, que ese, mejor dicho, ese libro no tiene desperdicio. Entonces, ese es un buen comienzo. En internet, obviamente, la National Science Foundation de Estados Unidos tiene toda la historia del programa antártico y de hecho tienen cámaras donde ustedes pueden ver lo que está sucediendo en este momento en Antártica. Hay gente que está yendo a Antártica a pesar de la pandemia, les hacen una cuarentena muy estricta, pero tienen que mantener las operaciones, primero por la presencia continuada que existe desde el 58 en Antártica, y segundo porque hay vainas que si se pierden, no los va a encontrar nadie. Hay edificios que deben estar sepultados bajo la nieve y si nadie les hace mantenimiento, no los va a encontrar nadie jamás. Entonces, para mantener eso, pues está. Además de eso, está Encuentros al Final del Mundo, de Werner Herzog, que es un documental que hizo Werner Herzog, y ustedes saben que a Werner Herzog le gustan los locos, le gusta entrevistar a locos, y entonces entrevista a los locos de mi experimento. Ahí van a conocer a mi jefe. En la película La Cosa, si ustedes alguna vez sienten que son capaces de ir a Antártica, véanse la película La Cosa y se miden los nervios a ver cómo les va. Juan, si alguien quiere seguirte a ti o a tus proyectos en redes, ¿a dónde los apuntamos? Pues yo estoy en Twitter en @JuanDiegoSoler. Ahí estoy conectado a todas las redes, Facebook, Instagram, y están los relatos que hice en vivo desde la Antártica cuando estuve allá, y otras cosas de astronomía si les interesa, es el universo en general. Y eres un contribuyente frecuente a Shots de Ciencia, ¿cierto? Exactamente, sí, estamos con los Shots Estelares, que es el shot de astronomía de Shots de Ciencia, donde explicamos las noticias de astronomía de la semana de vez en cuando. Entonces, si están interesados, los esperamos en Shots de Ciencia también. Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón. Nos pueden escribir por correo electrónico a expertosdesillón@gmail.com. Y también estamos en YouTube, así que si esta vaina de las plataformas de podcast no es lo suyo, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Expertos de Sillón. Juan, muchísimas gracias. No, a ustedes, estuvo muy sabroso. Estoy listo por embarcarme en el peor viaje de mi vida. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Alejandro Cardona, Sara Trejos y Sebastián Rojas. Yo soy Sebastián Rojas. Y yo soy Alejandro Cardona. Hasta la próxima.